Debate de hoy nos encontramos con David Reyes, periodista y director de Semana Económica, y también con Denise Rodríguez Olivari, politóloga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y vamos a ver por qué para emitir un voto informado tenemos que saber qué van a hacer los candidatos, pero sobre todo cómo lo van a hacer. Porque aquí es una lluvia de propuestas, pero lo importante es saber cómo. Empezamos con el primero, José Vega, de UPP, que llegó, dio su discurso y se fue. Lamentable, sin duda, una figura que no me esperaba, que no nos esperábamos y que muestra la calidad de políticos que tenemos en esta campaña, ¿no? Ninguna responsabilidad con la población, de por lo menos informar sus propuestas al margen que sean descabelladas, porque hemos escuchado una larga lista de propuestas descabelladas entre ayer y hoy. Denis, ¿quién ha sido el más responsable con sus propuestas? Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Estábamos comentando también antes de entrar al set, sí, que la verdad es que a todo el mundo le encontramos incoherencias, incongruencias, tratamos de cotejar con sus planes de gobierno y la verdad es que no vemos que sean muy viables. Por ejemplo, algunos ejemplos. Lo más coherente, bueno, me parece que es Ollanta diciendo que no va a permitir que los privados compren vacunas, por ejemplo. Pero luego tienes, hablando, no sé, Hernando de Soto, de el Uber para las rondas campesinas. Entonces, claro, desde ayer hemos escuchado, ¿no?, a los candidatos con este tema de voy a acabar con la pandemia, en 60 días voy a acabar con la pandemia, ha dicho hoy día, me parece, Hernando de Soto. Es como que con la varita mágica van a llegar y van a desaparecer la pandemia de nuestro país. Sí, y el problema, creo, central es que nadie explica no solo cómo hacerlo, sino cómo se va a financiar, porque, y de hecho hoy día lo comentábamos en Twitter, tenemos hoy un país que está endeudado, ya sobreendeudado frente a nuestro estado natural. Nosotros teníamos como límite el 30% del PBI como deuda máxima. Estamos en 35, vamos hacia el 40. ¿Cuál es el límite donde ya estamos ahogados? A ver, 60%, el Consejo Fiscal cuando analiza el tema te dice 60%, ya significa que al año el 5% del PBI se van a ir a pagar intereses y eso en el tiempo va a ser insostenible la deuda. Entonces, cuando tú ves candidatos que de pronto lanzan promesas que van a implicar una cantidad de gasto tremenda, pero por otro lado no van a hacer ningún esfuerzo por promover la inversión, ni hacer una reforma tributaria que realmente incluya, porque a ver, impuestos a los ricos, vas a sacar una tajadita enana que no va a permitirte cubrir ninguno de estos gastos. O lo que pasa en Argentina, ¿no?, que muchos millonarios se han ido a Uruguay a pagar impuestos. Al final las inversiones se mueven y por ahí podrían encontrar otros caminos. Eso ya es bastante discutible. Pero igual, aun cuando lo apliques y logres fiscalizarlo, vas a levantar una cantidad de dinero que definitivamente va a ser irrisoria para poder echar a andar tremendo gasto. Entonces es una reforma tributaria real. Nadie habla de informalidad, o sea, somos un país que va a terminar con un 80% de informalidad y nadie hace el esfuerzo mínimo por articular una idea alrededor de cómo hacemos para que más empresas, pequeñas empresas, realmente empiecen a ser formales, tengan trabajadores formales, le den seguridad social a sus trabajadores, haya salud para ellos y en paralelo empiecen a pagar impuestos. Y eso sí incrementará la recaudación y ya no solo tendremos como único camino la deuda pública, que ya está bastante al límite. ¿Quién es el más responsable, Denise, en cuanto a planes de gobierno que habla de ampliar la base tributaria, por ejemplo? Es decir, ¿quién es el más responsable diciendo, voy a hacer esto con esto, sin poner en riesgo precisamente lo que ha dicho David, de los ahorros que tiene el país? Bueno, para mí el llamado a hablar de informalidad hubiera sido Hernando de Soto, ¿no? Realmente él ha hecho una carrera internacional, se supone, trabajando sobre este tema y no he visto que ha hilado más de 3 ideas. Ya me resulta hasta preocupante, ¿no? Una serie de ideas que la verdad es que yo no sé qué asidero tienen en la realidad. Menciona David un tema económico, ¿cómo financiamos todas estas propuestas? Y también hay que ponernos a pensar la viabilidad de qué tan legal son las propuestas que hacen. Tenemos a Castillo hablando de que se quiere salir del Pacto de San José. El único país de la región que no está en el Pacto de San José es Venezuela. Es bastante serio. Claro, esa es una propuesta totalmente inviable. Por ejemplo, también ha hablado de la vacuna peruana, ¿no?, de Manolo Fernández, de que podemos hacer aquí la vacuna. Y eso ya lo han dicho diferentes especialistas, eso no es posible porque no tenemos ni la certificación ni la infraestructura para hacerlo.
Claro, no, ya quisiéramos. Y así los candidatos, en verdad, Hernando de Soto, y coincido hoy con Denise, ha sido, creo, una de las grandes decepciones de hoy, porque ha sido incapaz de articular mínimamente una idea. Y sobre todo ante la esperanza de un parte del electorado que veía en él la posibilidad de, nuevamente, el mal menor dentro de los primeros candidatos ante propuestas que son extremas por ambos lados. Entonces, buscando una suerte de candidato de centro, y en este discurso de informalidad que él ha trabajado durante 30 años, se esperaba de él propuestas económicas claras. ¿Cómo vamos a hacer que esos informales realmente entren a la economía? Claro. Ni un ápice de línea sobre eso. Y de pronto sus líneas son del tipo 300 proyectos mineros informales que vamos a incluirlos. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Claro. Hemos hecho esfuerzos por trabajar con la minería. Porque además Hernando de Soto, que dicho sea paso, está invitado esta noche aquí, pero después del debate dijo, prefiero no ir esta noche a 24 horas. Denise, lo que sí dijo Hernando de Soto es, Conga va y Tía María va. Yo quisiera ver cómo alguien que habla de la formalidad tantas décadas va a hacer que estos proyectos vayan sin cumplir con una consulta previa, que es unos compromisos que ya teníamos. Entiendo la complejidad del tema, lo que va a aportar, digamos, al erario nacional, pero no puede ser tampoco tan avesado en decir que va a ir sin que haya tomado todas las repercusiones que va a tener. Estamos hablando de un país con alta conflictividad social, estamos hablando también de que hay que tener una serie de compromisos que ya hemos firmado, entonces sí me parece un poco avesado de su parte, pero bueno, ya es parte del paquete de ideas que han ido soltando en este debate hoy y ayer, y quizá mañana. Y ahí quiero decirte, Marisol, que un proyecto como Tía María sin duda es importante para el país hoy. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque ya desde antes calculábamos que era un 0.4 de PBI adicional por año durante los 20 años del proyecto, y eso, por supuesto, hoy es súper necesario. De manera directa aporta con empleo en una región y digamos, es generadora, proyecto grande, generador de empleo de manera directa e indirecta. Pero el tema es cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el problema. ¿Cómo llegar a una comunicación profunda realmente con las comunidades para lograr que salgan esos proyectos? Vamos a seguir conversando, Denise, David, tras esta pausa comercial con ustedes.